¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a conocer la guerra del Pacífico que enfrentaron a Chile contra Bolivia y contra Perú. Así que nada, espero que os guste y empecemos. Un desierto que no tiene lluvia, que nunca ha tenido lluvia, donde el suelo es blanco de sal y el horizonte tiembla de calor a las 10 de la mañana. No hay ríos, no hay árboles, no hay nada que justifique que alguien pelee por esto. Y sin embargo, en ese pedazo de nada, 3 países mandaron a sus hombres a morir. Míralo en el mapa, el desierto de Atacama, 400 kilómetros de costa sin agua, sin vida, sin lógica aparente. Y debajo de esa arena blanca y muerta estaba escondido lo que Europa necesitaba con urgencia para alimentar a su población en plena revolución industrial. El nitrato de sodio, el salitre. Sin él no había fertilizante. Sin fertilizante no había cosecha. Sin cosecha, Europa pasaba hambre. Y quien controlara ese desierto inútil controlaba una parte enorme de la economía mundial. Esto es la Guerra del Pacífico. Y antes de que termine este video, vas a entender 3 cosas que cambiaron América del Sur para siempre. ¿Por qué Bolivia perdió su única salida al mar y nunca la recuperó? ¿Cómo Chile tomó 1/3 más de territorio en 4 años, partiendo desde una posición de desventaja? ¿Y qué pasó exactamente cuando un ejército ocupó Lima y el país al que pertenecía esa capital se negó a rendirse? Todo empieza con un impuesto de 10 centavos. Lo que desató ese impuesto todavía no ha terminado. Para entender por qué explotó todo, hay que ver el mapa antes de la guerra. 1879. Chile es una franja larga y delgada pegada al Pacífico. Al norte, Bolivia tiene una franja costera de 400 kilómetros que incluye el puerto de Antofagasta. Más arriba, Perú controla toda la costa hasta Ecuador con puertos importantes y la región de Tarapacá, que es donde está la mayor concentración de depósitos de salitre del mundo. 3 países, una costa compartida y en el subsuelo de esa costa la sustancia más rentable del planeta en ese momento. El problema es que las fronteras en ese mapa son una mentira funcional. Las empresas que explotan el salitre en territorio boliviano son en su mayoría chilenas. Los trabajadores que viven en Antofagasta son en su mayoría chilenos. El capital que financia la extracción viene de Santiago y de Valparaíso. Bolivia tiene la soberanía formal sobre ese territorio, pero Chile tiene el control económico real. Realmente Chile lo tiene todo. Vale que Bolivia tenga la soberanía, pero realmente Chile lo controla todo esta parte. Es una situación diseñada para explotar, y explotó exactamente cuando tenía que explotar. El Tratado de 1874 entre Bolivia y Chile era claro. Bolivia no podía subir los impuestos a las empresas chilenas en su litoral durante 25 años. Era un acuerdo que Chile impuso como condición para no disputar ese territorio en ese momento. Bolivia firmó porque necesitaba inversión externa y no tenía capacidad militar para defender nada. El problema es que en 1878 el gobierno boliviano de Hilarión Daza necesitaba dinero. El Estado estaba quebrado y la empresa chilena más grande del litoral, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, era el objetivo más obvio para una subida de impuestos. 10 centavos por quintal de salitre exportado. Daza pensó que Chile protestaría y pagaría. Se equivocó completamente. El 14 de febrero de 1879, exactamente el día en que Bolivia iba a rematar los activos de la empresa chilena por no pagar el impuesto nuevo, tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta, sin declaración de guerra previa, sin ultimátum formal. Un regimiento completo en la playa al amanecer. La ciudad era tan mayoritariamente chilena que muchos habitantes salieron a recibirlos. Bolivia no tenía armada. No tenía forma de defender esa costa. En 2 semanas, Chile ocupó el litoral boliviano completo sin resistencia organizada.
Bolivia dejó de ser un país marítimo en 14 días. Solamente 14 días. Muy poco, me parece, para tomar un territorio de alguien, ¿eh? Eso no se recuperó nunca, pero Daza tenía un as que pensaba que cambiaba la ecuación. Desde 1873 existía un tratado secreto entre Bolivia y Perú, una alianza defensiva mutua. Si alguno de los dos era atacado, el otro entraba. El tratado lo firmaron precisamente porque ambos desconfiaban de la expansión chilena hacia el norte. Chile sabía que algo así existía, lo sospechaba desde hacía años. Y cuando Bolivia invocó el tratado y Perú empezó a movilizarse, Chile no esperó. El 5 de abril de 1879 declaró la guerra a los dos países al mismo tiempo. La alianza que Bolivia pensó que la salvaría convirtió un conflicto bilateral en una guerra de tres naciones. Mira el mapa en ese momento desde la perspectiva chilena. Es una situación geográficamente compleja. Bolivia al noreste, Perú al norte. Dos frentes. Pero Chile tiene una ventaja que en ese momento es decisiva: el Pacífico. Quien controle el mar controla esta guerra, porque la única forma de mover ejércitos, artillería y suministros por esa costa imposible es por barco. El desierto no tiene caminos, no tiene agua, no tiene nada. Las tropas que necesites poner en el norte las tienes que embarcar en Valparaíso y desembarcarlas donde quieras combatir. Y si el enemigo controla el mar, Realmente desembarcarlas en Antofagasta sería la mejor opción, ¿no? Ya que es tuyo, si desembarcas en Antofagasta, realmente tienes mucho ganado, entre comillas, porque te enfrentas contra dos países, pero... no puedes hacerlo. La batalla naval que decidió la guerra terrestre ocurrió antes de que ningún ejército cruzara el desierto en serio, y tiene un protagonista peruano que, con un solo barco, mantuvo en jaque a la Armada chilena durante casi 6 meses. Miguel Grau Seminario, contraalmirante, comandante del monitor Huáscar. El Huáscar era un barco de guerra peruano construido en Gran Bretaña en 1865. Ya tenía 14 años cuando empezó la guerra. No era el barco más moderno ni el más blindado, pero con Grau al mando, se convirtió en la pesadilla logística de Chile. Durante el invierno austral de 1879, el Huáscar atacó transportes chilenos, hundió embarcaciones menores, interceptó comunicaciones costeras, apareció frente a Antofagasta y desapareció antes de que la escuadra chilena pudiera atraparlo. Era una guerra de desgaste naval que Chile no podía permitirse perder. Cada transporte hundido era un retraso en la campaña terrestre. Grau no podía ganar la guerra con un solo barco, pero podía demorarla indefinidamente si seguía moviéndose con esa agilidad. En un ataque frente a Iquique, el Huáscar embistió y hundió a la corbeta Esmeralda chilena. El comandante de la Esmeralda, Arturo Prat, saltó al Huáscar con espada en mano mientras su barco se hundía. Lo derribaron en cubierta en segundos. Prat se convirtió en el héroe más importante de la historia militar chilena. Grau, después del combate, recogió sus objetos personales y los envió a la familia de Prat en Chile con una carta de respeto por su valentía. Eso es lo que era Grau, un adversario que sus propios enemigos admiraban. Pero el 8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos, la Armada chilena ejecutó una maniobra de pinza con sus dos blindados más potentes, el Cochrane y el Blanco Encalada, interceptando al Huáscar simultáneamente desde ángulos distintos. El Huáscar recibió impactos repetidos. Grau murió en cubierta durante el combate. El barco fue capturado. Con el Huáscar fuera de combate, Perú perdió el control del Pacífico. Y sin el control del Pacífico, Chile podía mover lo que quisiera a donde quisiera por esa costa. La campaña terrestre podía empezar en serio. ¡Wow! Está siendo realmente muy interesante. O sea, también el Prats podía haber vuelto con el barco y decidió enfrentarse a Grau, que era el capitán del barco peruano. Y realmente podía haber dicho, oye, giramos el motor, volvemos a la costa, a Chile, pero decidió asaltar el barco y luchar.
Y realmente es muy fascinante cómo eran las guerras antiguamente. Hoy sería impensable una guerra de este estilo, mano a mano, en una embarcación en medio del mar. Y realmente tiene su punto que es guapo, realmente es guapo. O sea, entenderme, desgraciadamente es una pena, pero es fascinante todo esto. Noviembre de 1879. Chile desembarca en Pisagua, en el extremo sur del Perú, en una operación anfibia que combina fuego naval desde los barcos con desembarco de infantería bajo fuego. Las fuerzas peruano-bolivianas intentaron defender la playa y no pudieron. Pisagua cayó en horas. Desde Pisagua, las columnas chilenas avanzaron hacia el interior del desierto, hacia Tarapacá, la región más rica en salitre de todo Perú. Pero, ¿dónde está Pisagua? ¿Vale? Antofagasta está aquí, Iquique está aquí y Pisagua está aquí. Y Arica está aquí arriba. Desembarcaron aquí en Pisagua. ¿Vale? Porque esta parte era de Bolivia. Esta parte creo, ¿eh? Todo esto hasta aquí creo. Y desembarcaron en Pisagua. En la batalla de Dolores en noviembre, el ejército boliviano bajo mando del general Camacho intentó defender la línea y fue derrotado. Perdió artillería, perdió posiciones, perdió la cohesión táctica que le quedaba. Y aquí ocurrió algo que marcó a Bolivia más que ninguna batalla. Daza, el presidente que había desencadenado la guerra con el impuesto de los 10 centavos, marchaba con otro contingente boliviano para reforzar la línea. Cuando se acercó al teatro de operaciones, dio la orden de retroceder sin entrar en combate. Sus propios oficiales lo interpretaron como abandono y cobardía. Daza llegó a Arica y sus tropas lo depusieron. Fue el fin político del hombre que empezó la guerra. Bolivia quedó sin presidente y sin ejército funcional en el norte. Sin ese refuerzo, las fuerzas aliadas en Tarapacá quedaron aisladas. Chile consolidó la región completa antes de que terminara el año. El mapa al cierre de 1879 muestra algo que nadie habría creído posible 9 meses antes. Chile tiene el litoral boliviano completo y la región peruana de Tarapacá. Bolivia está militarmente fuera de la guerra. Perú resiste, pero ha perdido su única zona productora de salitre importante. La guerra en términos económicos ya está decidida. Lo que queda es decidirla en términos territoriales, y para eso Chile necesita avanzar hacia Tacna, hacia Arica y eventualmente hacia Lima. Mayo de 1880. La batalla del campo de la Alianza en Tacna. El ejército combinado que quedaba de Bolivia y Perú intentó defender la ciudad con una línea de trincheras y artillería en campo abierto. Chile atacó con una fuerza combinada de infantería y artillería en una batalla que duró menos de 3 horas. La alianza fue derrotada completamente. Bolivia perdió en ese combate a la mayor parte de sus oficiales superiores. Después de Tacna, Bolivia retiró formalmente sus tropas del frente. La guerra para Bolivia terminó ese día en términos prácticos. Para Perú no. Quedaba Arica. Si Tacna fue la puerta, Arica era el cerrojo. Y el cerrojo estaba sobre el Morro, un acantilado vertical de 150 metros que cae directo al mar con cañones instalados en la cima y una guarnición peruana decidida a no rendirse. El comandante de la defensa era el coronel Francisco Bolognesi, un oficial de 58 años que cuando le ofrecieron la oportunidad de capitular, respondió que tenía deberes sagrados que cumplir y que los cumpliría hasta quemar el último cartucho. No era retórica, era lo que iba a hacer. El 7 de junio de 1880 al amanecer, Chile lanzó el asalto al Morro con 3 columnas simultáneas, escalando el acantilado directamente. La idea de atacar un acantilado vertical de 150 metros defendido desde arriba parece una locura táctica, pero el factor sorpresa, la oscuridad del amanecer y la velocidad del asalto funcionaron. En menos de 1 hora, el Morro estaba tomado.
Bolognesi murió en el combate tal como prometió. Es uno de los grandes héroes nacionales del Perú hasta hoy, enseñado en cada escuela, con su estatua en Lima. El hecho de que perdió no cambia eso. A veces los héroes son los que pierden con dignidad. Con Arica caída, el camino a Lima estaba abierto. Pero entre Arica y Lima hay casi 1000 kilómetros de costa peruana, más desierto, más valles, más posiciones defensivas. Chile necesitaba construir la mayor operación logística de su historia para tomar la capital peruana. Lo que siguió durante el segundo semestre de 1880 fue exactamente eso. Concentración de tropas, suministros, artillería y barcos en Arica para la campaña final. Enero de 1881. La campaña de Lima. Chile embarca a más de 20.000 soldados y los desembarca al sur de Lima en Pisco y Lurín en una operación que llevó semanas de ejecución. Perú había construido 2 líneas defensivas para proteger la capital. La primera en San Juan, a unos 20 kilómetros al sur. La segunda en Miraflores, más cerca. El 13 de enero, Batalla de San Juan. Las fuerzas chilenas atacaron en toda la línea y rompieron la defensa peruana. El 15 de enero, Batalla de Miraflores. 2 días después, Lima cayó. Y aquí es donde esta guerra se vuelve diferente a casi cualquier otra del siglo XIX en América Latina. Porque Perú no firmó la rendición. El gobierno huyó al interior del país. Una parte se instaló en Ayacucho, en la Sierra Andina, y un general llamado Andrés Avelino Cáceres organizó algo que los militares chilenos no esperaban: una resistencia prolongada en las montañas con recursos casi nulos. Cáceres es un personaje extraordinario. Había combatido en San Juan y en Miraflores. Había visto caer Lima, y en lugar de rendirse, marchó hacia la sierra con lo que pudo reunir y empezó a construir una fuerza guerrillera usando campesinos andinos, los mismos campesinos que históricamente habían sido marginados por el Estado peruano que ahora los necesitaba. La campaña de la Breña. 2 años, 1881 a 1883, de emboscadas en quebradas andinas, de columnas chilenas destruidas en desfiladeros, donde la ventaja numérica no valía nada, de una guerra que Chile ganó en el mapa, pero no podía terminar en la sierra. Cáceres no podía revertir la guerra, no tenía artillería, no tenía suministros constantes, no tenía forma de atacar la costa donde Chile era invencible, pero podía hacer que la ocupación de Lima costara más de lo que producía. Podía demostrar que Perú no se había rendido aunque su capital estuviera ocupada. Y eso tenía consecuencias políticas internacionales enormes. Los acreedores europeos de Perú, principalmente banqueros británicos, presionaban para que hubiera un gobierno peruano funcional con quien negociar la deuda externa. Sin rendición formal, sin tratado de paz, la situación era una ocupación indefinida que no convenía a nadie. El Tratado de Ancón en octubre de 1883 cerró la guerra con Perú. Los términos fueron duros. Perú cedió Tarapacá permanentemente a Chile, sin plebiscito, sin condición. Tacna y Arica quedaron bajo administración chilena por 10 años, después de los cuales un plebiscito decidiría a qué país pertenecerían. Ese plebiscito fue un desastre diplomático que tardó décadas en resolverse. Chile fue acusado de chilenizar activamente las 2 ciudades durante esa administración, cambiando la población, las escuelas, los funcionarios. La situación se resolvió finalmente en 1929 con la mediación de Estados Unidos. Tacna volvió a Perú. Arica se quedó en Chile para siempre. Arica, que hoy es una ciudad chilena con puerto libre y zona franca, era peruana. Eso ya no cambió. Bolivia firmó un armisticio con Chile en 1884, no un tratado de paz. Un tratado de paz definitivo entre Bolivia y Chile no se firmó hasta 1904, 25 años después de que empezó la guerra. En ese tratado, Bolivia reconoció formalmente la soberanía chilena sobre lo que había sido su litoral a cambio del libre tránsito por los puertos chilenos del Pacífico. Bolivia se quedó encerrada en el interior del continente, sin costa, sin puerto propio. Wow. Aquí se ve realmente el cambio brutal de tener playa Bolivia a no tener nada.
Y Perú perdiendo territorios, ¿eh? Con que el acceso al mar dependiendo de la buena voluntad de un país con el que había peleado una guerra. Mira el mapa final y compáralo con el de antes de la guerra. Chile creció de manera extraordinaria. Antofagasta, hoy la segunda ciudad más grande del país y uno de los puertos mineros más importantes del mundo, era boliviana. Iquique, uno de los puertos más activos de Sudamérica, era peruana. Toda la región de Tarapacá con sus depósitos de salitre, peruana. Chile incorporó territorio que en términos económicos valía más que todo lo que ya tenía en ese momento. Durante los 30 años siguientes, hasta que el químico alemán Fritz Haber inventó en 1909 la síntesis artificial del nitrógeno y volvió obsoleto el salitre natural, Chile financió su transformación con los ingresos de ese desierto. Construyó ferrocarriles, modernizó puertos, pagó deuda externa, edificó instituciones públicas. Santiago se convirtió en una capital continental en parte con ese dinero. El precio de ese crecimiento lo pagaron Bolivia y Perú en territorio y lo pagaron los mineros del desierto en condiciones de trabajo que merecerían un video separado, porque lo que pasó en las oficinas salitreras de Tarapacá después de la guerra es otra historia muy poco contada. Perú tardó décadas en recuperarse. El pillaje de Lima durante la ocupación fue sistemático. La Biblioteca Nacional, los archivos históricos, equipamiento industrial, todo lo que Chile consideró útil lo embarcó hacia el sur. Justo Ramón Castilla y los intelectuales peruanos documentaron el saqueo con precisión. Cáceres, el guerrillero de la sierra que nunca se rindió, llegó a presidente del Perú en 1886. Gobernó 2 veces. Y Grau, el almirante que perdió el Huáscar, sigue siendo el peruano más admirado de toda esa guerra. Su cara está en el billete de 10 soles. Hay un crucero de la Marina peruana que lleva su nombre hoy. El Museo Naval de Lima tiene su camarote reconstruido. Perú decidió honrar al hombre que defendió el honor antes que al que ganó la batalla. Y esa es una decisión que dice mucho sobre cómo un país procesa una derrota. Bolivia lleva 145 años reclamando lo que perdió. La demanda marítima boliviana no es retórica política ocasional, es el eje central de su política exterior. Todos los presidentes bolivianos, de todos los partidos, de todas las ideologías, han mantenido ese reclamo como posición de Estado. Evo Morales llevó el caso en 2013 a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, argumentando que Chile tenía la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar. En 2018, la Corte falló a favor de Chile. No existe obligación legal de negociar. Bolivia sigue sin costa. El mapa no cambió. Lo que esta guerra revela, mirándola con distancia, es algo que va más allá de los ejércitos y las batallas. Chile ganó no porque tuviera más población ni más territorio. Ganó porque en ese momento crítico era un estado más funcional que sus adversarios. Bolivia cambió de presidente en plena guerra porque su presidente tomó una decisión táctica cobarde en el campo de batalla. Perú tuvo 2 gobiernos paralelos compitiendo por la legitimidad mientras Lima estaba ocupada. Chile tuvo continuidad institucional, financiamiento sostenido y una cadena de mando que funcionó durante 4 años sin colapsar. Esa diferencia estructural fue más decisiva que cualquier batalla individual. Y el salitre por el que se peleó todo esto dejó de ser importante 50 años después. La síntesis de Haber-Bosch, que permite fabricar fertilizante nitrogenado artificialmente, vació las oficinas salitreras del desierto. Las ciudades que se construyeron sobre esa riqueza se vaciaron. Hoy el desierto de Atacama es famoso por otra razón completamente distinta: el cobre. Las minas de cobre de Antofagasta y Atacama son las más grandes del mundo. El mismo territorio que 3 países disputaron por el salitre resultó tener debajo del salitre algo mucho más valioso y duradero. La guerra terminó hace 145 años. Las consecuencias en los mapas, en las fronteras, en la política de 3 países todavía están ahí. ¡Wow! Realmente fascinante el vídeo, muy interesante. Me ha gustado mucho, sobre todo,
la parte donde se enfrentan en el mar, las dos embarcaciones con el capitán Gauss, perdón, y el capitán Prats, realmente, o sea, vivir eso, ver eso en directo tenía que ser la rehostia, sinceramente. Y luego, todo esto por 10 centavos. O sea, esta guerra se creó por 10 centavos, que realmente, o sea, era un impuesto inútil, pero realmente esta guerra la creó Bolivia. O sea, esta guerra, por lo que yo interpreto viendo el vídeo, la originó Bolivia y simplemente Perú, al tener un tratado pactado previamente, tenía que entrar sí o sí, porque si tú haces un tratado tienes que cumplirlo. Y Chile, bueno, aquí podríamos hablar también de si Chile tenía más ambición de la que debería de haber tenido. O sea, porque también la ambición de Chile era muy grande. Realmente Chile podía haber dicho, mira, yo pago el impuesto de los 10 centavos que me estás diciendo y lo dejamos así. Pero realmente también tenía por qué defenderse y también tenía derecho a decir que no tenía por qué pagar ese impuesto. Realmente Chile no tenía culpa de que Bolivia estuviera tan escasa con el dinero, que fuera tan pobre con dinero. Así que, bueno, realmente algo que me ha impactado mucho también ha sido la estrategia que hicieron los chilenos para capturar el morro. Era el morro de Arica, creo que era la ciudad de Arica, puede ser. El- la estrategia de subir por la montaña, treparla por la noche y, bueno, y aniquilar a los contrarios y llevarse la victoria ha sido realmente espectacular. No me esperaba, una estrategia de estas no me la esperaba. Y nada, bueno, pues esto es lo que puede hacer 10 centavos. Unos impuestos de 10 centavos causa una guerra entre tres países realmente impactante. Así que bueno, si os ha gustado, dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Comentarme cosas que no han salido en el vídeo también, si queréis, y las voy a leer. Así que nada, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.